que en este momento lo vamos teniendo ya desde hace muchos años atrás y que hasta hoy todavía no estamos erradicándolo, ¿no? Es por eso hay diferentes instituciones tienen el esfuerzo, o están poniendo todo su empeño, esfuerzo para poder prevenir y que esto, pues, esperamos que en un plazo no muy largo tengamos que controlarlo o erradicarlo. Entonces, para esto, el Ministerio de la Mujer está estableciendo todos estos trabajos de prevención en diferentes sectores, colegios, institutos, universidades, porque la parte preventiva es lo que más en este momento se está tratando de impulsar, ¿no? Entonces, muchachos, hoy vamos a conversar un poco sobre esta temática en líneas generales relacionado a lo que es las diferentes expresiones de violencia que, bueno, nos azotan, ¿no? Ustedes, bueno, un poco solamente para recordarles, porque imagino ustedes deben conocer o han escuchado o saben sobre esta temática, que hay diferentes formas de violencia, como es la violencia física, psicológica, la violencia patrimonial, ¿no? Entonces, fundamentalmente, esto está dirigido en su gran mayoría hacia las mujeres, o sea, por eso es que ahora se le llama lo que es violencia de género, ¿no? Que es la violencia hacia las mujeres específicamente. Ahora, ustedes deben saber también, muchachos, que la violencia está penada, ¿no? Ya se ha convertido en un delito, diremos. Persona que es violentada, en este caso, ya aquellos que han sufrido de algún tipo de violencia, están en todo su derecho de presentar una denuncia. Ahora, las denuncias son válidas para todos los integrantes del grupo familiar. Quiere decir que no solamente es para la mujer, sino también puede ser la agresión entre hermanos, la agresión entre pareja, entre, diremos, parientes de vínculo no necesariamente sanguíneo, ¿no? Por ejemplo, puede ser que la yerna agreda a la suegra, o el suegro a la yerna, el cuñado a la cuñada, etcétera, etcétera, el primo, etcétera. Basta que haya algún tipo de vínculo consanguíneo o no solamente consanguíneo, sino también parental, ¿no? De parentesco de algún grado. Entonces, cualquier tipo de violencia, como les decía, es denunciable. Uno puede denunciar ante las diferentes entidades. Ha ido una ruta y uno, que cualquier operador de justicia está en la obligación de recibir una denuncia. Esto puede ser en un primer momento la comisaría, alguna fiscalía, un juzgado, los SEM, que SEM es Centro de Emergencia Mujer, también, donde reciben todo el apoyo legal, psicológico y de estudio socioeconómico también, ¿no? Entonces, todo este equipo va a acudir a la persona que va a denunciar o que es víctima de violencia. Y no solamente, como les repito, es hacia la mujer. Un varón también puede denunciar, puede ser que sea víctima de algún tipo de maltrato psicológico o físico. Entonces también un varón puede denunciar por concepto de violencia, ¿no? Ahora, el otro aspecto fundamental también estamos viendo otro tipo de violencia mucho más específica también es la violencia sexual, ¿no? La violencia sexual está tipificada en diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, el acoso sexual callejero, también tenemos el mismo hecho de que una persona sea sea víctima de algún tipo de acoso, ya sea directo o virtual o por algún medio, ¿no? Que sea hostigada, sea varón o mujer, bueno, comúnmente es mucho más mujeres, algún tipo, por ejemplo, también de tocamiento indebido que pueda ser víctima, en este caso una mujer o una niña, ¿no? En caso de niños es mucho más grave digamos, la sanción, ¿no? Entonces, estos son los tipos de violencia y en los diferentes aspectos o ámbitos también que se van dando, ¿no? En este contexto de violencia social que tenemos también, ¿no? La violencia se ha convertido en una problemática de salud pública, porque por violencia hay gente que está muriendo,
por ejemplo, ya se ha tipificado ya hace ya algunos años lo que es el feminicidio, que es la muerte de una mujer por su pareja o incluso por cualquier miembro de familia que se convierte en un feminicidio, ¿no? Entonces, es importante que ustedes conozcan sobre este aspecto. Ustedes como jóvenes que están en una etapa de formación profesional, hemos visto también que hay expresiones de violencia, sobre todo hacia la mujer, ¿no es cierto? Puede haber discriminación por el hecho de ser mujer, puede que no la acepten participar en un grupo, o simplemente es el hecho de querer tener una supremacía como varones, ¿no? Entonces, todo esto es producto también de una intervención legal. Cualquier persona que quiera, por ejemplo, hacer prevalecer sus derechos porque sabe y tiene evidencias de que es acosada o es acosado en su condición de varón o mujer, entonces puede hacer una denuncia. Entonces, en esa parte también tener bastante cuidado en lo que es, por ejemplo, la violencia en la etapa de enamoramiento. Es algo que vamos a ir profundizando a lo largo de estas sesiones. Vamos a trabajar, ojalá podamos hacer una especie de talleres, tal vez, aunque con este sistema virtual es un poco difícil, pero vamos a ir diseñando estrategias para esto. Nosotros queremos que ustedes también pongan a su disposición, va a servirles mucho. Incluso vamos a aperturar de repente en privado algunas consultas particulares que quieran ustedes hacer si están inmersos en una problemática o algún familiar de ustedes, ¿no? Pueda ser víctima de este tipo de violencia. Entonces, es importante estar informados para poder hacer algo. Quien no hace algo, pues simplemente va a ser un simple observador de toda esta problemática. Es importante evidenciarlo. De repente en un primer momento les digo, no necesariamente puede hacer una denuncia, pero sí pedir el apoyo, pedir la ayuda para que haya algún tipo de intervención y se pueda prever consecuencias mucho más graves, ¿no? Como ya les acabo de mencionar, un feminicidio o acosos que puedan a la larga incluso eh, concretarse hasta en una agresión sexual directa hacia, en este caso, hacia una mujer, ¿no? Entonces, hoy este es un trabajo diremos, bastante eh, arduo, porque la violencia está en todas partes, y sobre todo es que no se visibiliza, no es de que nosotros, por ejemplo, salgamos a la calle y vemos pelear personas ahí, sino simplemente que no sabemos dónde está la violencia una vez que recién nos enteramos cuando hay una denuncia, ¿no? Puede haber fundamentalmente está pues dentro del hogar, es en el contexto intrafamiliar donde solamente quienes participan y son miembros de esa familia conocen de este hecho. Mientras no salga a la luz, eso puede continuar y convertirse cada vez más en una situación insostenible, ¿no? Entonces, muchachos, agradecerles por vuestra participación en esta reunión. Básicamente, como les decía, es una cuestión introductoria para entrar en contacto, informarles también, seguro de repente el señor Max, promotor del Instituto Latino, de repente les ha comentado, no lo sé, pero yo les reitero que esto está haciendo en función de un convenio que se ha firmado entre el Instituto Latino y el Ministerio de la Mujer. Eso ya está en marcha. Es por eso que ya desde hoy estamos empezando. En futuras comunicaciones estaremos compartiendo, digamos, mucho más información, mucho más temática. Este es un enlace, diremos, introductorio, donde podemos ir conversando sobre algunos tópicos que he tocado en este momento, ¿no? Entonces, vamos a hacer un conversatorio, inquietudes, preguntas, pues estamos para poder conversar ahora. Es más, muchachos, ustedes pueden incluso sugerir la temática relacionada a este tema que podemos profundizar de acuerdo a vuestras sugerencias, ¿no? También esto se da en función a vuestras necesidades, ¿no? Entonces, he hecho un conversatorio, diremos, introductorio, y ahora me gustaría un poco ver si hay preguntas, pueden abrir sus micros y a ver qué inquietudes puede haber sobre esta temática. Aperturo el diálogo, muchachos, los escucho, por favor, si quieren participar,
que simplemente abren su micro y pueden preguntar o comentar o aportar algunos otros tópicos sobre el tema. El muchachos, a ver, alguien que quiera participar, solamente abre el micro y ya, pues, ¿no? Buenas noches, señor José, le habla Patti. Bien, Pati, buenas noches, un gusto. Igualmente, señor José, me parece muy interesante que quieran abordar este tema del tema de violencia hacia la mujer y poblaciones vulnerables. No, no solamente hacia la mujer, sobre cualquier población vulnerable, en A realidad. todo el grupo familiar, ¿no? Exacto. No, no enfatizar siempre a que solamente la mujer puede ser víctima de estas cosas, sino que en realidad cualquier persona en situación vulnerable puede ser blanco de cualquier ataque, ¿no? Hacia las Esta. personas violentadas o violentas, ¿no? Ujú. Mi pregunta siempre va a ser algo que lamentablemente yo he vivido en carne propia. Ok. Acudir al centro SEM es interesante, se recibe cierto apoyo psicológico, social, hasta judicial se podría decir, pero lamentablemente la normativa judicial del Perú no apoya a las personas en situación vulnerable. Uno va a denunciar a una persona y lamentablemente en el sistema judicial no se visualiza el apoyo real del trabajo que hace el Ministerio de la Mujer y las poblaciones vulnerables. ¿Hay alguna forma, han visto algo de parte del ministerio como para poder sobrellevar este tipo de situaciones? Porque realmente el sistema judicial en el cual todos los peruanos desconfiamos, no ayuda ni aporta a que estas cifras disminuyan. Es tanto así que en esta época de la cuarentena, la cantidad de personas violentadas física, psicológica o socialmente han sido un poco más elevadas y la gran mayoría está dentro de casa, cuando el agresor está dentro de casa o el agresor está dentro de casa y lamentablemente no pueden pedir auxilio ni tampoco identificar adecuadamente al agresor. ¿Cómo está abordando estos temas el ministerio? Bueno, sí, tengo que un poco, digamos, ratificar lo que dices, que efectivamente hoy en día siempre la parte, diremos, de intervención y la parte de la judicial no es tan rápida que digamos. Sí, los centros de emergencia mujer se está tratando de que sea lo más rápido. Les comento esto. En este momento, por ejemplo, existe un equipo itinerante de urgencia que se le llama, que está atendiendo los casos de violencia, ¿no? Frente a esta situación de cuarentena que todavía estamos viviendo. Pues no se está desatendiendo a la población que pueda necesitar de este servicio. Mucho más en estos momentos que se ha incrementado la violencia debido a que hay mujeres, ¿no? O familias que han quedado encerradas con sus agresores, ¿no? Entonces, no hay un desfogue, no hay una salida de casa, todos están encerrados y esto ha hecho que se incremente las manifestaciones de violencia. Entonces, nosotros como Centro de Emergencia Mujer sí tratamos de ser lo más rápidos posible porque el Centro de Emergencia Mujer, uno, lo que hace es judicializar las denuncias por violencia. ¿Qué quiere decir? Que uno primero recaba la prueba de qué tipo de violencia es fundamentalmente, porque tiene que haber una evidencia. Entonces, uno es la violencia psicológica, que a través de una evaluación psicológica se determina qué nivel de agresión ha tenido esta persona, qué nivel de afectación psicológica pueda tener. En base a eso se evidencia esa violencia psicológica. Lo otro es la violencia física que está determinada por medicina legal. Entonces, con estas evidencias se hace la demanda, que efectivamente también él se encuentra con un servicio legal de un abogado, quien es el que va a patrocinar a la persona, es como su abogado, quien va a pedir las acciones debidas para poder
hacer justicia si es que la mujer o el varón o cualquier integrante de la familia está siendo víctima de violencia. Entonces esto pasa al Poder Judicial y el Poder Judicial llama a una audiencia donde se determina, uno, cuál va a ser la sanción para el agresor, de acuerdo a lo que también el abogado ha pedido y que la persona también necesita. En este caso, por ejemplo, puede ser el retiro del agresor, el cese de toda violencia, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un poco el procedimiento, la ruta de tensión que tenemos en el SEM. Se está tratando de que sea lo más rápido posible. Ahora, lo que sucede también es que no siempre en los casos en que hay denuncia se evidencian, porque hemos tenido casos en los cuales ha habido, por ejemplo, va un señor y dice, sí, mi esposa, en fin, qué sé yo, he tenido este conato, me ha insultado, es violencia psicológica. Pero cuando se hace la evaluación psicológica de esta persona, no hay evidencias de que haya un, diremos, un impacto psicológico en la persona, o hay entre telones, por decirlo así, entre ellos. Buscan algún tipo de revanchismo, suele tener algún problema del momento, luego quieren retirar la denuncia, y les quiero decir de que la denuncia no puede retirarse, eso va a seguir su curso hasta que acabe, diremos, todo el proceso. O sea, en ninguna instancia puede haber retracción de la denuncia. Entonces, les reitero, como Centro de Emergencia Mujer, tratamos de que esto sea lo más rápido posible y obviamente la ley también, porque hay una ley que estipula esto, es bastante proteccionista también más hacia la mujer, ¿no? Que es la parte más vulnerable en este caso. Ahora, obviamente, es también las personas de la tercera edad y los niños, ¿no? Entonces, reitero esto, ¿no? Como Centro de Emergencia Mujer, estamos tratando de que esto sea, uno, lo más justo posible y lo más rápido posible. Esa sería mi respuesta a tu inquietud, Patti. Si algo más quieres añadir o comentar o preguntar algo más, acá estamos para escucharte. Gracias. Sí, señor José, la duda ahora resulta, bueno, ahora me pregunto, ¿no? Mientras el proceso dura, el proceso legal y la judicialización que ustedes hacen, la persona, la agredida o agredido, continúa en el centro o al lado del agresor. No es que la retiran o la cuidan o la protegen o hacen algo al respecto mientras Ya. dura la judicialización. Sí, en una primera instancia, Patti, lo que se hace es, en función al requerimiento y al tipo, a la característica del caso, si es porque va tipificado la violencia en grados, si es moderado, severo, ¿no? O simplemente de repente es una situación circunstancial. Pero si es severo o incluso moderado, el abogado lo que pide es lo que le llamamos las medidas de protección en un primer momento, y eso sí se dicta inmediatamente. Entonces, la persona pide y dice, señor, yo quiero que retiren al agresor. Entonces, la policía, una vez que el juez emite esa determinación como medida de protección, ordena a la policía para que la policía retire al agresor, porque obviamente hay un factor de riesgo que la persona esté con su agresor en el mismo, en este caso, domicilio. Entonces, el juez determina que se ha retirado en el más breve plazo y es la policía misma que va y retira al agresor, ¿no? Entonces, la persona recibe un documento de medidas de protección con la cual se ampara. Si el agresor vuelve, pese a haber sido retirado, vuelve a agredir, se debe hacer una nueva denuncia. ¿Para qué? Para que el juez determine ya otro tipo de acciones mucho más severas en cuanto a sanción legal contra el agresor, ¿no? Entonces, ese es el proceder en algunos casos, ¿no? Que es el retiro del agresor. Pero eso tiene que pedirse como medida de protección y eso lo ordena el juez, ¿no? Eso es para ti. ¿Algo más, tal vez? Sí, señor José. Posterior a esto, a llevar todo esto a juicio, ¿cuál es el proceso o qué es lo que sigue como protocolo el SEM? ¿O solamente llega al punto de mandar a juicio todo esto? ¿O todavía No, no. tiene... No, lo que pasa es que hay una primera instancia.
Por ejemplo, es la primera instancia es esto de las medidas de protección, hasta ahí. Luego esto pasa, de acuerdo al grado de violencia que hay, como digo, que si es severo, es moderado, ¿no? Va a una vía penal, si es que amerita el caso, ir a una vía penal. En la vía penal ya se hace un proceso para que la persona, uno, sea sancionada de manera más drástica. Uno, puede ser una reparación civil, puede ser incluso pena de cárcel, puede ser, si por ejemplo la persona es un procedimiento legal, la persona, el agresor en este caso, o agresora, cualquiera de los casos, va a pedir, por ejemplo, una terminación anticipada, entonces ahí, por ejemplo, para evitar de repente ir a la cárcel, entonces el juez determina de que qué sanción va a tener. Puede ser, obviamente siempre en estos casos hay lo que le llamamos una reparación civil, un pago monetario por los daños, perjuicios a la persona, y otro es, puede ser una acción comunitaria, un trabajo comunitario que el juez determina, ¿no? Entonces hay, la siguiente instancia es la instancia penal, pero eso lo determina el juez. Si el juez dice, sí, esto va o amerita ir ya a una vía penal, va a una vía penal. Pero si el juez dice, no, esto queda acá, pero siempre el proceso queda como vigente, porque si el agresor, como les decía hace un rato, vuelve a agredir, va a ser nuevamente objeto de sanción y ahí sí va a ser mucho más severa la ley, ¿no? En cuanto a sanción. Esa es un poco la vía, Paticita. Algo más tal vez. Algo más y tal vez. Sí, señor José, ¿esto produce algún tipo de costo para la persona que es denunciante? No, la persona que hace la denuncia, la víctima, no debe pagar ni un solo centavo en ninguna instancia de lo que son a donde acuda en cuanto a operadores de justicia, juzgados, fiscalía, comisaría, o menos, y SEM. O sea, en cualquiera de estas no paga un solo centavo. El patrocinio legal es gratuito, es un apoyo, una intervención netamente del Estado, ¿no? Es el Estado el que, diremos, subvenciona esto a través del pago, ¿no? A los profesionales que intervienen acá. Entonces, esto no hay ningún costo por ningún concepto, ¿no? Por ningún concepto. Todo, incluso el patrocinio legal es gratuito hasta el final. Es así de que la persona que va ya tiene un abogado y ella está en su derecho de ir y exigir al abogado, en este caso del CEN, decir cómo está mi caso, o no avanza, qué ocurre, por favor, quiero que se acelere, y el abogado está en la obligación de decirle si su caso está en esta etapa, o esto ha pasado, o esto se va a hacer, etcétera, etcétera. Incluso acá, cuando hay de por medio hijos, como acción cautelar que le llaman, piden la tenencia a favor de, en este caso puede ser del papá o de la mamá, ¿no? Para poder salvaguardar también la integridad física, psicológica de los menores. Esa es la forma del trabajo que tenemos. Gracias, señor José, eran las dudas que tenía. Ok, Pati, muchas gracias. Como digo, esto va a ser un enlace para poder recabar de repente algunas inquietudes o casos ya que puedan estar como para ser intervenidos, pues para eso también estamos, porque no queremos que por esta cuarentena esto se, digamos, se deje de lado, ¿no? Vamos a seguir trabajando en esto por este medio también. Entonces, con toda confianza, pueden ustedes acudir a un SEM o a través de mi persona poder canalizar algún tipo de intervención. Bien, muchachos. ¿Alguien más, por favor, que quiera participar para poder seguir en este conversatorio introductorio todavía por este momento? Preguntas, comentarios, estamos acá a la espera, ¿no? ¿Alguien más, muchachos? ¿Nadie más? ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Están por ahí? Pero me estoy sintiendo solo por acá.
A ver, muchachos, una pregunta para poder viendo, para seguir trabajando en esto. El otro aspecto también que queremos ir incidiendo es un poco en comentar cómo están ustedes dentro de este proceso de cuarentena, ¿no? Cómo se están sintiendo, porque bueno, de todas maneras, esto de estar cerrados en casa, casi sin salir, o saliendo a cuestiones muy precisas, puede generar fatiga también. En ese aspecto, igual puede generar algunos síntomas, ¿no? Irritabilidad, impaciencia, ¿no? Y que puede convertirse luego en violencia. O sea, la violencia no solamente, también aclararles esto, muchachos, la violencia no solamente es en esa expresión, diremos, radical de golpear a alguien o insultar a alguien. Violencia también es el hecho de ser indiferente hacia alguien, ¿no? Que requiere de repente nuestra atención. Eso también es una actitud violenta. Por ejemplo, el no hablarle a alguien, por decir, dentro del grupo familiar es también una forma de violencia psicológica que se va a traducir también después en algún otro tipo de violencia, ¿no? Porque esto es, dice, la violencia va en escalada, ¿no? Parte de un punto y va subiendo, ¿no? Por ejemplo, el típico caso de una pareja, por tomar el caso de un de un caso específico, es, por ejemplo, que al principio de repente le grita y le sigue gritando, pero luego ya va a agredir físicamente. Entonces eso le llamamos una violencia que va en escalada, ¿no? Que va subiendo de intensidad cada vez más. Entonces, eso genera, por ejemplo, conflicto dentro de un contexto familiar y va a alterar una convivencia diremos, familiar, ¿verdad? Entonces también tomar en cuenta esas partes que en esta situación en la que estamos ahorita, que incluso tienen que recibir clases en casa, ¿no? También genera un tipo de acción violenta o puede generar una acción violenta en función también al temperamento de cada persona. Entonces un aspecto que igual vamos a ir tocándolos porque esto no se sabe hasta cuándo es, incluso muy probable se prolongue todavía estas comunicaciones vía virtual todavía en cuanto se refiere a la parte educativa, ¿no? En colegios, institutos, universidades, ¿no? Entonces, muchachos, es otro rubro que vamos a ir trabajando también en nuestro encuentro. Lo que queremos, sabemos que esta comunicación es nueva, ¿no? A la cual vamos a tener que ir adaptándonos todos. No es, digamos, tan dinámico como estar en la parte presencial, pero como les decía, vamos a ir tratando de ver estrategias para que esto pueda ser más dinámico, ¿no? Un poco vamos a ir, realmente nos van a llegar algunos materiales, videos, para ir para hacerlo esto más dinámico. Pero sí les pido a cada uno de ustedes que participen de estas reuniones, porque estoy seguro que les va a ayudar. Vamos a hablar de diferentes tópicos, o sea, no necesariamente el centro va a ser el aspecto de la prevención de violencia, sino vamos a tocar algunos otros puntos. De acuerdo también a vuestra inquietud, ustedes pueden hacer llegar a través de las áreas correspondientes del instituto, ¿no? Que hay áreas de asistencia, incluso psicológica, con las cuales coordinaremos y a través de ellos podemos hacer llegar vuestras inquietudes para poder implementar algunos otros tópicos, ¿no? Y que sea de vuestro interés y que puedan ustedes ser satisfechos en vuestras expectativas. Pero sí es importante también ser participativos, ¿no? Porque si no, esto se convierte en un monólogo donde no sé si me escucharon o no me escucharon, ¿no? Entonces, yo les pediría que participen con preguntas, comentarios, para poder agilizar, ¿no? La dinámica de estos encuentros que vamos a tener. Una vez más, chicos, yo les agradezco que vuestra participación. Básicamente la reunión va a durar un promedio de 40 o 45 minutos para poder tocar los diferentes tópicos.
repito, es importante vuestra participación, porque si no esto va a ser un monólogo donde yo mismo, como le decía hace un rato, me voy a sentir solo acá y no voy a saber si incluso me escucharon o no, pero sí a base de vuestras participaciones pues vamos a hacer una retroalimentación, ¿no? Bien, muchachos, todavía nos queda tiempo para seguir conversando, si hay preguntas, inquietudes, a ver, o incluso vía chat, ¿no? Pueden ustedes ir preguntando algo, participando, y yo iré respondiendo también por el mismo medio. Bien, chicos, aperturamos nuestro diálogo sobre el tema. A ver. Hola, José. Hola, ¿qué tal, Max? Un gusto. Buenas noches, disculpa, tenía problemas con el micrófono. Sí, yo también para entrar tuve dificultad, por eso me tardé. Disculpen, muchachos, porque me tardé un poco para ingresar bueno, esto de las conexiones de internet siempre tienen unas dificultades. Quería hacerte una consulta, ¿no? En Sí, esos tiempos de restricción, en el cual prácticamente toda la familia está en la casa, nos ajá, vemos, muchas personas trabajamos desde la casa exacto. y tampoco ya no podemos salir 6, 7 de la noche, todo está restringido los domingos. ¿Qué recomendaciones tú darías en la familia, a los integrantes de la familia, para apaciguar, para disminuir eh, no esas situaciones, para evitar, ¿no? Para evitar la violencia? Ok, Max, gracias por tu inquietud. Bueno, sí, como hace un momento decía, ¿no? Este confinamiento el cual estamos viviendo todavía, sí efectivamente puede generar un nivel de tensión, porque obviamente el estar en casa mm, nos genera algún tipo de incomodidad, porque levantarse es la casa, acostarse es la casa, todo es la casa, en todas las horas recibo clases en mi casa, tengo que hacer mi trabajo en mi casa, etcétera. No puedo reunirme con mis amigos, no puedo visitar de repente mucho a familiares, en fin. Entonces, esto puede, dependiendo también, como decía, del temperamento de cada integrante de la familia, generar un nivel de tensión. Entonces, acá en este caso, ya estamos un tiempo y creo que un buen porcentaje de personas como que ya se han adaptado a esta vida, ¿no? Algunos tal vez de repente no, o puede haber una especie de desadaptación en algún momento, entonces genera una serie de síntomas, ¿no? Como que ya yo a nivel de consulta ya estoy viendo algunos casos de tensión, personas que han entrado en estados depresivos, por ejemplo, ya he visto, ya, debido a, uno, que no están trabajando, dos, que no pueden ir a trabajar, que sus ingresos han sido mermados, entonces todo esto genera un estado de tensión y puede traducirse ya en un problema específico como es ansiedad, depresión u otro tipo de problemas un poco más severos. Entonces, mi sugerencia ahí para todos, muchachos, es uno. Primero, no estar muy involucrados con aspectos que generan temor en este caso. Uno, no ver muchas noticias alarmistas, ¿no? Porque todos los días nos dicen la estadística de cómo está el contagio, cómo está a nivel de diferentes regiones, ciudades, que cuántos están muriendo, etcétera, etcétera. O sea, un poquito Chicos, buenas noches. de ese tipo de información que puede generar un poco más de angustia y tensión. Dos, uno, en la medida de lo posible, aunque sea, ahora que ya está permitido en algo, salir un rato a distraerse, ahora creo que está permitido salir a hacer un poquito de deporte, salir, correr, trotar por alrededor de la manzana. El ejercicio es importantísimo, ¿no? Si es posible salir temprano, de repente, qué sé yo, 6 de la Chicos, buenas mañana, noches. ¿Me escuchan? allí va a ayudar ¿Me mucho a escuchan, hacer un por poco de favor? ejercicio dentro como fuera del contexto de casa, ¿no? Yuri, Luego pues, en sí, cuanto profesora, a sí, lo creatividad es escucho. importante, como están en casa, yo ¿Cómo les estás? sugiero ¿Qué como tal, Cristian? Buenas medida noches. también preventiva, Bien, es ok, está ver muy bien. películas que tengan Bueno, que que me ver estén más con escuchando. el Vamos a esperar aspecto a los de compañeros, la porque todavía alegría, no se me a eh, las 7. por ejemplo, ver comedias, Bueno, ¿no? bueno, que me Que escuchen generen bien. un estado de humor más Ok, alegre. Pues entonces, son algunos
chicos han participado en recursos que esta, pueden ustedes claro, acudir para poder iba a tener mitigar, diremos, aliviar un poco población el y ustedes estado han de participado. tensión que pueden generar. No todos Ay, generan, ya, claro, ¿no? me parece Pero que sí sí. unos más que otros pueden hacerlo. Pero sí, en estos Están todavía en la tiempos charla. de Ya vamos a confinamiento, esperar como un les decía, rato. es Y necesario tal vez tener son una actividad interesantes, ¿no? diversificada, ¿no? Están ustedes en la charla, me Entonces, imagino que salir, sí. hacer ejercicio Ok, está muy bien, en no hay ningún casa, problema. Vamos a esperar un alrededor poquito. de la manzana, dentro de las Mientras limitaciones que pueda anotamos haber, aquí el nombre de los ver películas compañeros. que Falta, sean más, digamos, más de alegría, más de comedia, ¿no? demás. No exponerse mucho a películas también dramáticas o demasiado tensionantes, ¿no? Entonces, esa sería un poco algunas recomendaciones dentro de lo que es el hogar, ¿no? Para poder ir sopesando, sobrellevando todavía esta situación de cuarentena que vivimos. Si hay algunas otras preguntas, bueno, acá estamos para ir ampliando las inquietudes. ¿Algo más, muchachos? ¿Me escuchan? ¿Hay muchachos? ¿Alguna señal de que se me escucha? Sí, sí, me escucha. Sí, sí, le escuchamos, señor. Ya, ok, gracias. Me dicen que hay alguna interferencia por ahí. Si me dicen, me avisan para un poco afinar de repente el audio. Bien, chicos, ¿alguna pregunta, comentario? Buenas noches, sí, yo. Bien, Alejandra, ¿verdad? Sí, Ok, quería Alejandra. una preguntita, mira, con esto de esta temporada de COVID, así, no sé mucho sobrellevar. Tengo dos pequeños, Ya, uno de que está en el jardín, también ella, y otro pequeñito de 1 año. Y se me está haciéndose un poco más difícil porque el pequeñito del jardín está en clases virtuales. ya, Como que últimamente ha cambiado mucho su temperamento, está muy contestón, no ah, me obedece, empieza a gritar y como que no sé lidiar eso, como que yo también estoy chocando y empiezo a gritarle. ¿Cómo puedo manejar ese tema en cuestión con los pequeños? ya, Porque como tampoco puede salir, no sé claro. ni cómo manejarlo, Esa- porque no soy profesora tampoco, no sé cómo llegar a claro. ellos, o sea, ¿Qué edad difícil. es, qué edad tiene el niño que está en jardín? 5 años. 5 añitos, ya. ¿Él ya estuvo antes en jardín o es su primer año? No, ya está haciendo ya su 3er año de jardín este Tercer año. año de jardín, ya. Y se ha puesto un poco irritable, me dices, ¿no? Gritón, está bastante Cualquier cosa le susceptible. digo y me dice no, se pone así. Y yo a veces que le grito y siento que peor le estoy haciendo daño y no sé cómo tratar ese Ya. tema. Bueno, yo parto de algo, ¿no? Quien maneja al niño es el adulto. En este caso, quien tiene que modular un poco su temperamento eres tú. Los niños comúnmente son bastante activos, mucho más en esta etapa, se mueven más, o sea, es más, necesitan moverse más, necesitan hacer actividad física, porque cuando van al jardín juegan, gritan, saltan, en fin. Pero ahora que están en casa están como un poquito amaniatados, diremos así, ¿no? No tienen de repente los espacios que quisieran tener, no hay parques, etcétera. Entonces, en este caso, mi sugerencia sería, Alejandra, uno, que modules un poquito tu temperamento. Si él dice no, y es así un poco imperativo o agresivo, tal vez impulsivo, entonces un poquito en ese momento no exigirle, porque es peor. Tú dices no, él va a seguir diciendo no también, ¿no? O al revés. Entonces es como que dos fuerzas de choque en ese momento, ¿no? Entonces,
es de repente en la medida de tu posibilidad modular tu temperamento. Si él se pone irritable, dejarlo un rato y darle un mensaje claro, decirle muy bien, estás enojado, no quieres hacerlo, no lo hagas, pero luego hablamos, ¿no? Y dejarlo ahí. Yo te voy a dejar un rato acá y a ver qué pasa contigo. Yo me voy a ir y retirarte de su lado hasta que él se sosiegue, se apacigüe y luego conversar. Ahora, lo otro es qué posibilidades hay de que hagas alguna actividad física con él en algunos momentos, jugar con una pelota o sacarlo, porque ahora está permitido, ¿no? Salir una vueltita por la manzana, alguna placita por ahí, también es necesario, ¿no? Que él ya un poquito con las medidas de protección que pueda haber, sacarlo aunque sea a comprar algo, bueno, obviamente guardando todo el protocolo de seguridad o de bioseguridad que se está poniendo ahora, ¿no? Más todavía para niños. Entonces también él ya requiere un poco de eso. Ahora, si es posible jugar en casa, algo más dinámico, no sé si lo estés haciendo, también es importante eso. Y el otro es, por ejemplo, ¿no? No sé, ahora los niños están más pegados a la televisión tal vez, ¿no? Y jugar un poco con eso, porque está viendo también programas un poco de distracción para niños, ¿no? O hay videos distractores para niños, cuentos vía internet. Entonces, diversificarle un poquito eso, que podría ser como una especie de mitigar. Ahora, si esto continúa, bueno, ya se convertiría en un problemita que habría que revisarlo a ver qué más puede haber. Y si tienes algo más, y con el mayor gusto yo te voy a ir dando algunas pautas más, Alejandra. Ya, genial, gracias. ¿Ya? Espero te sirva y cualquier cosa estamos en conexión y pues para servirte. Algo más, muchachos, a ver, acá estamos. Algo más, muchachos, a ver, preguntas, comentarios. Algo más relacionado al tema o de repente alguna otra inquietud para poder ir continuar con nuestra charla, o en todo caso, de repente por ahora ir cerrándola. Como les digo, es importante vuestra participación para poder dinamizar estos encuentros que vamos a ir teniendo, ¿no? Entonces, siempre vamos a convocarnos. Entonces ya va a ser, digamos, de rutina ir teniendo un encuentro semanal por esta vía. Ahora ha sido digamos, un encuentro inicial y una temática introductoria, ¿no? En relación a este tema. Bueno, espero vuestras preguntas, incluso vía chat también pueden ustedes hacer sus preguntas, ¿no? Yo igual les voy a ir respondiendo. Bien, chicos, entonces yo creo que por ahora sería todo. Vamos a ir cerrando la sesión. Y bueno, nomás me queda agradecerles a todos los que han estado presentes. Me imagino que deben tener otras clases también ustedes para que puedan ir conectándose. Entonces, muchachos, agradecido por vuestra intervención ahora y vamos a ir siempre estando en nuestras reuniones en lo futuro. Muchas gracias. Max, de repente alguna cosa más, a ver si... No, profesor, Auca, José Auca, no, gracias, gracias por... ¿Me escuchas, no? ¿Me escuchas? Ok, Max, las gracias a ti también. Max, más bien una cosita, a ver si me mandas la nómina de todos los chicos que han entrado desde el inicio para yo tener acá la nómina.
Ya, profesor, no se preocupe. Está, sí lo estamos registrándolo y agradecerte, ¿no? Agradecerte una vez más, José, por este aporte que estás haciendo, también agradecer al Ministerio de la Mujer por esta iniciativa, ¿no? Porque es necesario tocar esos temas, sensibilizar a los jóvenes, para que ellos también conozcan, ¿no? Conozcan que hay nuevos aspectos, que hay derechos, hay nuevas formas de proceder en esto, ¿no? Entonces seguiremos pues, con las charlas, no sé, de repente la fecha, el día de la semana estará ya bien, que sean los días miércoles. Sí, yo creo que nuestra próxima sesión puede ser el siguiente miércoles y previamente vamos a siempre mandarte el tema que vamos a tratar para que ustedes lo difundan Ya, y motivar un poco a los chicos, ¿no? Y como te digo, seguro vamos a estar recibiendo material, no sé, audiovisual para proyectar realmente esto y dinamicemos, ¿no? claro. Estos encuentros que tengamos. Ya está muy bien, ¿no? Gracias, José. Entonces estaremos a la espera, Bien, nos pues, envías el temario, la sí, información para que los alumnos tengan. sí, Por ahí de repente una pequeña, una diapositiva para que ellos también ya lo tengan con antelación. Bueno, vamos a ver, sí, ¿no? claro, vamos a ver el material también que nos van a ir enviando, imagino, porque de acuerdo al programa, ellos nos mandan los materiales necesarios, ¿no? Ya, José. Muchas gracias, José. Bueno, pues, a ti también, Max. Entonces, un favor, a ver si WhatsApp me mandas la nómina nada más, la cantidad de chicos que han participado. Ya, José. Muchas gracias. Ya, José. Entonces, igual también a todos los jóvenes que han participado el día de hoy, gracias por su participación. Se va a tomar en cuenta, también es parte de la formación, es parte de la currícula, ¿no? Y que tienen que desarrollar esos temas, ¿no? Y también se va a considerarse y se va a comunicar a los docentes quienes han participado, ¿no? Muchas gracias, chicos. Ok, bien, pues chicos, muchas gracias y nos vemos o nos escuchamos en la siguiente sesión. Gracias. Adelante, gracias a usted, señor. Gracias, nos vemos pronto. Ya, gracias, chicos, gracias. Gracias, que tengan una linda noche.